Deseo lo mejor para ustedes, mis estimados estudiantes. Nos parece un poco, que digo yo, fuera de rutina vernos así, pero es lo que en algún momento podemos hacer hasta ahorita. El día de hoy, tenemos ya esta clase virtual eh, en, en sintonía de lo que nos ha ordenado la universidad, de que ustedes deben estar, pues, prácticamente orientados por nosotros, y eso es lo que queremos hacer. Queremos decirles que estamos con ustedes, esperamos que estén bien, que se protejan, que sus familias estén lo mejor. Le pidamos a Dios siempre, como siempre lo hemos hecho cada sábado, de que siempre esté con nosotros, como siempre Él realmente es un Padre misericordioso, siempre va a estar al cuidado de nosotros. Para poder llevar a bien la tarea que tenemos nosotros en estas guías que yo les presenté ya hace como 2 o 3 días, creo que vale la pena tener una orientación de las mismas. Hay una primera guía que es importante que ustedes la vean, y es necesario, voy a pasarme al pizarrón para que ustedes en algún momento vean de qué estamos hablando. Yo les anoté aquí para que ustedes vayan orientándose de qué manera vamos a ir trabajando cada guía. Hay unas fechas en las guías que tal vez no tienen congruencia, porque hay algunas que ya se pasó la fecha de entrega, pero nosotros vamos a tomar para entregar esas guías el día 25. El día 25, que es el miércoles, quiero yo que ustedes me ingresen esas guías. Prácticamente sería tomando en cuenta lo que se les está pidiendo en las mismas. Hacerlo lo más sencillo, siéntanse cómodos, siéntanse relajados realmente, porque es un ejercicio y es importante que ustedes tengan su constitución en la mano, al igual que la misma ley de educación nacional. Así cuando toquemos otra ley, ustedes van a tener de apoyo esa legislación, porque necesitan conocer qué artículos son los que tocan cada uno. Así es de que veamos en el caso de la Constitución Política de la República. Cuando me preguntan qué significado tiene la Constitución, pues un gran significado, porque norma todo lo establecido en el Estado, en sus poderes, que constitucionalmente tiene esa misma Carta Magna que establece que el Estado, como república, debe ser prácticamente normado y reglamentado por una ley suprema, que es la Constitución. Entonces hay un concepto que nosotros manejamos, eso lo tienen ustedes ya en las clases anteriores, hemos platicado algo sobre la Constitución de la República, y ustedes pongan el concepto de lo que tienen. Hay dos partes de la Constitución. Nosotros fuimos viendo derechos, hicieron un ejercicio sobre los derechos, las obligaciones, tanto en la Ley de Educación Nacional como en la Constitución. Entonces yo quise ponerles esto aquí en el pizarrón, porque quiero articular o unir estas dos leyes que aparecen aquí, que es la Constitución y la Ley de Educación Nacional, que es sobre lo que nosotros como educadores nos vamos a ir desplazando. Ahora, me dicen que la Constitución tiene dos partes, una que es la dogmática y la otra orgánica. Lo hemos visto en clase. La dogmática es ver los derechos individuales y los derechos sociales. Hay derechos puramente individuales que la persona tiene. Derecho a la vida, derecho a la educación. Ya fuimos viendo algunos artículos de eso, incluso hemos hecho ejercicios de eso. Ahora, nos vamos a ir más allá en algunos derechos que son los sociales. En el caso, digamos, de los derechos sociales, pues son los que realmente la sociedad tiene como uno de los puntos más claves para que una sociedad camine equilibradamente y con disciplina y todo lo que en algún momento el ser humano merece, vivir en convivencia sobre todo eso. En el caso de los derechos individuales, les aparecen aquí los artículos que pueden tomar en cuenta ustedes para poder hacerlo. Aquí están los artículos de derechos sociales y los artículos de los derechos individuales también. En el caso de la otra parte de la Constitución, que es la orgánica, establece más que todo la soberanía de los poderes, la soberanía del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, que en este caso nos dice que en el caso del Congreso de la República es el que hace las leyes, en el caso del Ejecutivo, que está pendiente de que realmente eso se lleve, y sobre todo lo que es el Poder Judicial integrado por jueces, por magistrados, y sobre todo la Corte Suprema de Justicia, que tiene que ver esto. Entonces, hay mucho en la Constitución, hablan de muchos derechos sociales, entonces vale la pena tomar en cuenta esos derechos para poder ver qué es lo que en algún momento me está hablando la guía. En este caso, al final de la guía me hablan de un cuadro donde realmente tienen que poner qué derechos individuales hay, qué derechos sociales hay, y al final pongamos una tercera columna, tal vez donde veamos nosotros qué derechos aparecen en la Constitución que yo no conocía, porque hay cantidad de derechos que hay, en este caso por lo menos derecho a asociación, derecho
a la cultura, hay una cantidad de derechos que existen en la Constitución y que posiblemente como ciudadano yo no sabía que existía. Vale la pena que ustedes lo pongan en esa tercera columna. Eso es en cuanto a lo de la Constitución de la República. En el caso de la Ley de Educación Nacional, de igual manera, ¿por qué existe una ley? Y eso tienen ustedes muy claro en las anotaciones que hemos dado, en las clases que yo les he impartido el sábado, de que realmente la ley va a ser para normar, para llevar una convivencia pacífica, armónica en cada ciudadano y en los grupos sociales de Guatemala. En ese caso, vamos a definir que la ley, lógicamente, son normas que van a obligar a coexistir en armonía. ¿Por qué existe? Por eso mismo, para que el ser humano aprenda a vivir en armonía. Las partes de la Constitución de la República, perdón, de la Ley de Educación Nacional, principios, fines, el sistema educativo, ahí les aparece a ustedes todo eso. Ustedes van a ver qué es el sistema educativo, también tienen ustedes en sus copias esto, las características del mismo sistema, la estructura, las funciones. Cuando me hablan de estructuras, cómo está organizado. En este caso, ahí van a ver desde el ministro, viceministros, entidades centrales o las direcciones centrales, las direcciones departamentales, hasta llegar a los centros educativos. También me hablan, por ejemplo, abajo de las obligaciones y derechos. Eso ya lo trabajamos en clase. Vale la pena poner algo sobre las obligaciones y derechos, en este caso, y los centros educativos al final. Cuando me hablan de centros educativos, ahí en la guía me especifican los centros educativos privados. O sea, ¿qué son los centros educativos privados y a quién tienen que prácticamente rendir cuentas? Y en este caso hablan también de los institutos por cooperativa, poner lo que establece ese artículo. En este caso vale la pena que ustedes hagan uso de su ley. Esto está en los artículos que aparecen aquí, 33 al 44. En este caso hablan de la estructura del sistema, o sea, cómo se ha organizado. Y ahí me hablan del Ministerio de Educación, me hablan de las comunidades educativas, me hablan de los centros educativos. En el caso del Ministerio de Educación, saben que está integrado, es el órgano rector que emite todas las disposiciones a nivel de educación para que el país se conduzca por buena manera en cuanto a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y todo lo demás. En el caso, digamos, desde el ministro, como les decía anteriormente, y los viceministros, sí, en ese caso, el señor vicepresidente también, y todos los que en algún momento integran el organismo ejecutivo, hasta llegar a los funcionarios del rango más pequeño o más bajo. En este caso, le podemos decir que el Ministerio de Educación tiene una jerarquía a través del ministro, de la ministra de Educación en este caso. Las comunidades educativas integradas, esto ya saben ustedes, está ahí. Los centros educativos, que están prácticamente los centros educativos, tanto oficiales, en este caso los públicos, los privados, los cooperativas, y también existen los municipales, ¿verdad? Pero en este caso vale la pena tratar la manera de contestar lo que la guía estrictamente les está preguntando. Eso lo encuentran en el artículo 8 y 19. Posteriormente a esto, vamos a ver de que lógicamente yo les puse adición a un ejercicio que habíamos iniciado nosotros el sábado pasado. Ese lo vamos a realizar despuesito, no lo vamos a hacer ahorita. Ese me lo van a entregar después. Yo les voy a establecer el martes de la semana entrante a ustedes qué día me van a entregar eso. Y como les digo, esas guías me las van a entregar ustedes en Word, dirigidas al correo. Yo voy a subir la información a la plataforma ya el día de mañana, para que ustedes tengan acceso a eso y vayamos trabajando con la plataforma para que se les dé el link y ustedes vayan viendo eso. Entonces, yo quiero desearles lo mejor. Tal vez esta orientación fue muy rápida, pero que estén bien, que en algún momento sus clases se lleven de la mejor manera en su casa, aprovechen el tiempo y que sus familias siempre estén lo mejor. Hay que encomendarse a Dios, son momentos de recogimiento en que uno tiene que pensar en que la vida es primero y lo demás viene por añadidura. En este caso no quisimos, a nivel de la universidad, siempre estar pendiente de que ustedes traten la manera de aprovechar el tiempo con la continuidad de recibir sus clases, no sea presencialmente, sino sea por esta vía. Así es de que muchas gracias y nos vamos a seguir comunicando por vía WhatsApp, como siempre lo hemos hecho. Así es de que cualquier situación que se dé, podemos tratar la manera de comunicarnos para poder ver eso. Por favor, que les deseo lo mejor del mundo. Cuídense.